Agradezco muchísimo, Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, que me tomes la llamada. Buenas noches. David, muy buenas noches, con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Miguel, me gustaría que empezáramos casi desde el principio. Este llamado paquete económico, ¿por qué es un documento fundamental en materia de ingreso y gasto para todos los mexicanos? David, en primera instancia, vale la pena recordar que lo que determina de manera muy importante el paquete son las fuentes de financiamiento de las erogaciones que se vayan a estar realizando el próximo año. Entonces, en una primera instancia se determinan cuáles van a ser los ingresos y cuál va a ser el financiamiento que emplee el gobierno federal, cuál va a ser, digamos, el nivel de endeudamiento y después a qué recursos y a qué destinos se van a estar asignando esas fuentes, ¿no? De manera muy importante, y eso ya lo hemos venido reforzando durante los años pasados, el ancla de los ingresos públicos se está volviendo la recaudación tributaria. Como tú sabes, hubo un choque muy fuerte por el lado de los ingresos petroleros y eso se logró compensar gracias a el incremento en ingresos tributarios. Por otro lado, se había seguido un déficit contracíclico, es decir, un patrón de endeudamiento, pero había el compromiso de que ese monto de endeudamiento se tenía que venir bajando en el tiempo y en el paquete económico se cumple con esa premisa, de tal manera que el monto del déficit público, es decir, lo que el sector público pide prestado, se va volviendo más chico y eso nos va a permitir que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto disminuya el año pasado, igual que como hizo este año, y ya después, desde el punto de vista de gasto, se necesita atender distintos retos. Por un lado, hemos visto un incremento en el costo financiero y en el costo de las pensiones, también en las participaciones que de manera automática se transfieren a los estados y municipios. Se está teniendo que atender también un incremento en lo que se conoce como ramos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Instituto Nacional Electoral, donde simplemente nosotros recibimos las solicitudes de gasto y así se las transmitimos al Poder Legislativo. Y en ese sentido está teniendo que haber un esfuerzo de austeridad en el gobierno federal, no tan fuerte como lo hubo en años pasados, donde además tuvimos que hacerle frente a a la disminución que hablábamos en ingresos petroleros, pero de todas maneras se está teniendo que dejar cabida para que aumenten estos otros usos de recursos. Yo creo que básicamente han sido dos las fuentes, David. En una primera instancia, varias de las disposiciones que se establecieron como parte de la reforma fiscal en 2013 han venido dando mayores frutos conforme ha venido pasando el tiempo. Por ejemplo, tú recordarás, se elimina la figura de la consolidación fiscal, que en ocasiones se utilizaba para planeaciones fiscales agresivas, pero se daba un cierto periodo de transición y obviamente en la medida en que vas avanzando por ese periodo de transición, pues vas observando un incremento en la recaudación en la medida en que esa figura desaparece, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, una parte son los efectos de la reforma que de manera natural se venían dando a lo largo de varios años. En segunda instancia, algo que se ha venido dando también de manera muy importante, es algo que de hecho era una demanda bastante fuerte de la sociedad mexicana, que era el que se tenía que ampliar la base de contribuyentes. Y en ese sentido, el Servicio de Administración Tributaria ha hecho un trabajo muy fuerte para venir aumentando el padrón de contribuyentes, el cual de hecho ha venido aumentando a tasas mucho mayores que el crecimiento del Producto Interno Bruto, y eso también nos ha permitido el que estemos viendo una recuperación y un incremento en la recaudación tributaria que ha llegado a niveles máximos históricos en nuestro país. Sí, que ahí habría que ver
Ha sido aumento del padrón y una mayor eficiencia recaudatoria, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, también obviamente mucho mejor el SAT, obviamente en lo que ha venido trabajando al mismo tiempo, y qué bueno que lo mencionas, es por ejemplo en mejorar modelos de riesgo, es decir, identificar dónde ocasionalmente se observaban mayores problemas de evasión o de elusión fiscal y concentrar los esfuerzos de fiscalización justamente en esas áreas. Yo también siempre he creído que el cambio de actitud del propio SAT funcionó, ¿no? Mira, la verdad yo creo O que sea, se ha venido dando un un cambio proceso de profesionalización muy fuerte. hacia parecerse más a un banco que a un inquisidor, digamos, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que en realidad lo que se ha venido haciendo es también toda la parte de digitalización y mejora tecnológica. Obviamente hay un reconocimiento de que pues toda la parte que tenemos de movernos hacia certificados digitales, por ejemplo, Uh -huh, uh pues -huh. es algo que tiene costos para los contribuyentes, pero con la idea de que a la larga ya cuando tengamos eso obviamente va a facilitar por un lado la fiscalización, nos va a permitir combatir mejor la evasión y la ilusión, y también le deberá de hacer la vida más fácil a los contribuyentes cumplidos. Tú de hecho ya lo viste, como en las declaraciones de personas físicas de este año, tú podías meterte al internet y tu declaración ya estaba precargada, y eso nos lo permitía justamente la digitalización del proceso tributario. Mi papá diría que se le cumplieron un sueño. Mi papá siempre decía desde que yo era niño que que él no tenía problema en pagar impuestos, pero que nada le gustaría más que le dijeran cuánto era, en lugar de andar adivinando cuánto tenía que ser. Mira, yo creo que ese fue un enorme avance que hemos venido trabajando y que vamos a tener que seguir trabajando hacia adelante, de tal manera que ya de manera más amplia y completa, justamente, pues casi se llenen solas las declaraciones. Ya tuvimos esto para las personas físicas, para prácticamente todas sus fuentes de ingresos. Todavía tenemos que terminar de cerrarlo, pero la lógica será también que lo podamos hacer, por ejemplo, para pymes, pequeñas y medianas empresas, y eventualmente hasta para las grandes. Sí, claro. Ahora bien, algo que tiene muy preocupado a cierto sector de la población es menos petróleo y más barato. O sea, ahí me gustaría que me ayudes, Miguel, a que la gente deje de estar tan angustiado por ese tema, ¿no? Bueno, aquí sí vale la pena, David, sí enfatizar que sí fue un reto bien importante. Sí, como tú sabes, se dio una caída muy importante en la plataforma de producción, que de 2004 a la fecha ha venido a la baja. Durante una parte importante de ese periodo tuvimos la buena suerte de que los precios del petróleo fueron al alza de manera muy importante. Entonces, durante, digamos, de 2004 hasta mediados de 2014 más o menos, el incremento en los precios internacionales del petróleo nos permitieron compensar lo que había sido una caída muy dramática en la producción. Desafortunadamente, a partir de mediados de 2014 se nos juntan los dos choques de manera negativa, donde observamos una caída fuerte en el precio del petróleo cuando continúa la declinación en la producción de petróleo. Afortunadamente, de los niveles mínimos que llegamos a ver de los precios a inicios de 2016, tú recordarás, llegamos a ver precios del orden de $18 por barril, se ha recuperado un poco el precio, y en ese sentido el presupuesto para el próximo año está armado con un precio de $46 por barril. No hemos regresado a los niveles, tú te acordarás, de $100 por barril o superiores Y que yo había en no los veo en la 2014. siguiente década, además. Será difícil, pero en ese sentido sí se ha dado, digamos, ha dado la vuelta el precio, ya ha habido un poco de recuperación. Parecería que en materia de precio ya pasamos por lo que fue lo más duro, y en materia de plataforma ya lo que veníamos observando durante, particular durante este 2017, era una declinación más pausada de la plataforma, y se espera que a partir de
las cosas nuevas que está haciendo Pemex a partir de asociaciones con terceros, los nuevos contratos que está licitando el gobierno mexicano para que pueda entrar particulares también al desarrollo de campos, se está esperando que a partir de 2018 ya se estabilice la plataforma de producción y quizás incluso pudiéramos observar alguna recuperación. Entonces, en ese sentido sí fue un reto bien importante. La verdad es que por suerte el incremento que tuvimos en ingresos tributarios nos permitió compensar esa caída tan dramática en los ingresos del petróleo, pero ya también aún desde el punto de vista del petróleo parecería que bueno, los precios ya dieron vuelta y se han recuperado un poco. Si bien no regresaremos a los precios que vimos hace unos años, y ya la plataforma de producción también parece estar estabilizándose. Miguel, te llevo otro tema. La estimación de crecimiento llevaría que fuera el primer sexenio desde 1970, que no hay por lo menos una caída en la economía, ¿no? Durante todo un sexenio. Es correcto, David, y de hecho eso pues es algo ya observado. No hemos visto un solo trimestre con un crecimiento anual negativo de 2012 a la fecha, es más, desde finales de la administración anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que vale la pena resaltar que se ha venido trabajando de manera muy intensiva desde hace mucho tiempo para pues ir procurando garantizar la estabilidad económica junto con un proceso de crecimiento constante, y sí vale la pena resaltar que sí no hemos observado un solo trimestre de crecimiento negativo desde finales de la administración anterior. Lo cual, lo cual no es un asunto menor, diría yo, ¿no? No, definitivamente no es menor. Yo creo que además si tú consideras el entorno internacional de manera muy importante, de nuevo la caída que vimos en los precios del petróleo, el hecho de que Estados Unidos durante 2015 y 2016 tuvo casi una recesión en el sector industrial y manufacturero, es decir, un contexto internacional complicado donde normalmente el crecimiento se había venido dando por debajo de expectativas, con recesiones muy profundas en Brasil y en Rusia, desaceleración en China. Yo creo que en un contexto así de complicado, sí es muy de resaltar el que la economía mexicana haya logrado tener un buen desempeño. Eso obviamente no es, y vale la pena resaltar, pues no es algo que se deba exclusivamente a la labor del gobierno federal. Obviamente Banco de México ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista de procurar estabilidad macroeconómica y inflación estable, y obviamente pues la inflación de manera, la población, quien a fin de cuentas pues es quien lleva a cabo la mayor parte del trabajo y de la inversión en la economía. Miguel Besnájar, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Muy buenas noches.